Dios le bendiga una vez más, espero que todos estén muy bien. Tenía tiempo que no grababa un video, pero aquí estamos, gracias a Dios, y les doy la bienvenida a todos a este canal Biblia y Ciencia. Como siempre, trataré de ser breve. El tema en esta ocasión es sobre la Navidad, un tema muy acorde con la época. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad, sí o no? Sí. La respuesta es sí. Sí puede un cristiano celebrar la Navidad. Claro, si no quiere, ¿verdad? Pues eso se respeta. Hay cristianos que no celebran la Navidad por múltiples razones. Pero he escuchado a otros decir que no celebran la Navidad porque tiene un origen pagano. El asunto es que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que muchísimas cosas que están ahí en la Biblia tienen un origen pagano. Entonces el asunto es a quién va direccionado la cosa. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos de orar al Padre. Debemos de orar al Padre, debemos de orar a Dios. ¿Qué tal si en vez de orarle a Dios le oramos a Baal? Por ejemplo, estaría bien porque Dios está mandando a orar. Dios está mandando a que oremos. ¿Qué tal si oramos a Baal? Claro que no está bien orarle a Baal porque la oración debe de estar dirigida a Dios. Orarle a otro Dios, a un Dios falso, un Dios extranjero, un Dios ajeno, es idolatría. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si sacrificios de animales que se celebraban a Baal se les celebran a Dios? ¿Estaría mal? La Biblia no enseña que eso está mal. Hay sacrificios, por ejemplo, como los sacrificios humanos, que sí están mal, la Biblia lo desaprueba. Pero sacrificios de animales, por ejemplo, de un becerro, una vaca, una oveja, también se le celebraban a otros dioses y Dios lo aceptaba. Y Dios permitió y ordenó que ese tipo de sacrificio también se le ordenara a él. Cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tienen un trasfondo pagano. Por ejemplo, los sacerdotes. La unción sacerdotal que vemos en el libro de Levítico, cómo Dios llama a Moisés para que éste consagre y unja a los sacerdotes. Eso tenemos orígenes, ¿verdad? Orígenes de esto. Lo tenemos, por ejemplo, en la cultura egipcia. El faraón era quien ungía a sus administrativos, ¿verdad? Las personas que trabajaban en la corte. El faraón la ungía como jefe principal. En este caso, el principal, ¿verdad? Sería Moisés. Pues Moisés tenía que ungir a los sacerdotes. Ahora bien, otros ejemplos. Nos quedamos también con los sacerdotes. Las campanas que tenían en el borde del manto, ¿verdad? De la vestidura sacerdotal, los sacerdotes, esas campanas los utilizaban sacerdotes de otra cultura para alejar los malos espíritus. Cuando nos vamos también, la última noche, cuando antes del pueblo de Israel salir de Egipto, ellos tuvieron que hacer un sacrificio, comerlo, pero esa sangre de ese animal que mataron en sacrificio, con esa sangre ellos tenían que pintar las orillas de las puertas para que el ángel de la muerte cruzara por encima de estas casas y no le hiciera daño a los hijos de Israel, a los primogénitos. Pues resulta que esa costumbre de pintar las tiendas, la entrada de las tiendas con sangre, de untarle sangre, viene de los nómadas del desierto y lo hacían para alejar los malos espíritus mucho antes que el pueblo de Israel lo hiciera. La fiesta judía, por ejemplo, la misma Pascua, tiene un origen en las tribus nómadas. Las tribus nómadas hacían para esa misma fecha que se instituye en la Biblia, hacían este tipo de sacrificio que luego vemos en la Pascua.
Cuando el faraón salía a luchar, se apostaba en el desierto de una manera muy característica, muy particular, de la misma forma que el pueblo de Israel lo hacía estuvo en el desierto. El tabernáculo, la tienda de reunión, estaba en el centro y hacia cada lado de los puntos cardinales, las tribus de Israel se apostaron, ¿verdad? Hacia norte, sur, este y oeste. Pues asimismo hacían los egipcios, mucho antes que el pueblo de Israel fuera pueblo, fuera nación. Ellos estaban siendo esclavos en Egipto. Y ya el faraón, por ejemplo Ramsés, cuando salía a batalla, colocaba su tienda en el centro y a los lados, hacia los cuatro puntos cardinales, entonces se apostaban sus soldados, igual como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, alrededor de la tienda de reunión. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ellos cantan y danzan. ¿De dónde lo vieron? Los egipcios hacían lo propio, celebraban su victoria. Y no solo los egipcios, de esa manera los pueblos de Medio Oriente celebraban la victoria. Las mujeres esperaban a sus soldados cantando y danzando. Era una costumbre, lo vemos también en el libro de los jueces con Jefté, cuando llega, ¿quién sale al encuentro? Su hija danzando, cantando. También vemos el rey David cuando trae el arca, que retorna con el arca a Israel, cómo venía David danzando, porque era la forma en que esos pueblos de Oriente Medio celebraban sus victorias. E Israel lo tomó de los egipcios. De hecho, hay salmos en la Biblia que fueron editados que tienen un origen pagano. O sea, eran salmos dedicados por ejemplo, a Marduk. Entonces, ¿qué hizo el autor bíblico? Tomó el salmo, lo edita, las partes donde hace alusión al dios Marduk pone a Yahvé, y eso pasó con varios salmos, eran salmos paganos, y los autores bíblicos lo editaron. Y así hay muchísimas cosas más que están en la Biblia, Dios la permite, pero tienen un trasfondo pagano. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todas estas cosas? Que no importa el origen de las cosas, sino cómo usted las sobredirecciona. Sí, la Navidad tiene un origen pagano, sí, cierto. Jesús no nace el 25 de diciembre, cierto, pero se toma ya la fecha de 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, y cualquier origen pagano ya se sobredirecciona a la figura y a la persona de Jesús. Se le da una connotación, no que la cena navideña, que tiene un origen en las festividades y en las orgías que hacían los romanos, sí, pero nosotros hoy en día no hacemos eso. Cuando yo celebro la cena del 24 de diciembre, Nochebuena, en mi hogar, yo no le estoy celebrando culto, por ejemplo, al dios Baco. Yo no le sirvo a Baco. Yo me reúno con mi familia y damos gracias a Dios por la cena, damos gracias a Dios por un nuevo año y por todas las cosas que nos ha permitido vivir. Y esa cena, ¿verdad?, la tomamos nosotros, pero siempre con nuestra mente en el Señor Jesucristo y bien consciente de lo que estamos celebrando. Entonces cambia, ¿verdad?, esa dirección, que el trasfondo sea otro. En la Biblia hay muchísimas cosas más que tienen un origen pagano, porque tanto el yavismo como el judaísmo y el cristianismo no se dan en el vacío, toman de otras culturas y lo sobredireccionan, ¿verdad? Es como, por ejemplo, bueno, tal cultura hace una cosa buena que va dirigida, evidentemente no a Dios, va dirigida a otra deidad, pero lo que hacen y cómo lo hacen está bien. Entonces lo tomamos, ¿verdad?, y lo sobredireccionamos a Dios. Las culturas mesopotámicas, por ejemplo, sacrificaban a Baal, sacrificaban a Marduk, por ejemplo. Bueno, pues nosotros vamos a tomar esos mismos sacrificios, o sea, lo que ellos hacen, esos animales que ellos sacrifican a Baal, a Marduk, y lo vamos a sacrificar a Dios. Y de eso se trata, y la Biblia está llena de eso.
Si usted simplemente lee la Biblia por encima y se queda con eso, va a concluir que la Navidad es pagana y por ende no tiene que celebrarse. Pero cuando usted profundiza en la Biblia, cuando usted profundiza en la cultura de Medio Oriente, se va a dar cuenta de todo esto que le estoy diciendo, y hay mucha literatura que lo pueden ayudar con esto. Está, por ejemplo, Instituciones del Antiguo Testamento, un buen libro, se lo recomiendo. El autor es un sacerdote francés, no recuerdo, bueno, el apellido es Devoe, no recuerdo el nombre. Esta breve historia de los sumerios de Ana Martos también, que es muy buen libro. Hay libros de arqueología bíblica también donde hablan acerca de este contenido que les traigo a ustedes y de estos orígenes. Hay muchísimas cosas más, como ya le he dicho varias veces, que enseñan que muchas cosas de las que se hacen en la Biblia tienen un trasfondo pagano. Repito, no se dio en el vacío. O sea, lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Que practicaban los yavistas. Cuando hablo de yavista me refiero a la religión de los israelitas antes del exilio. Así se llamaba, el yavismo. Durante y después del exilio pasa a llamarse entonces judaísmo. Entonces ni el yavismo, ni el judaísmo, ni el cristianismo se dan en el vacío. Toman de costumbre de esos pueblos que les rodeaban y los sobredireccionaban a Yahvé, a Jehová o a Dios. Entonces, se puede celebrar la Navidad. Un cristiano puede celebrar la Navidad con su conciencia tranquila. Sí, claro que puede. ¿Por qué? Porque lo sobredirecciona a Jesucristo. La celebración la sobredirecciona a Dios. Esto ha sido todo por hoy. Tu amigo y tu hermano Jairo Lorenzo. Dios te bendiga, Dios te guarde.